Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 18 de julio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Big Bond Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Hoy es un día especial para mí, si me permiten un pequeño comentario personal. Como saben ustedes, además de estar en Comité, tengo otra iniciativa que se llama Recambio, que es una academia de formación de nuevos líderes políticos que cofundé junto con Gabriela Vega Franco. Pues bien, más de 100 chicos y chicas de casi todas las regiones del país han estado llevando estos últimos meses nuestro programa de formación en política democrática y hoy inicia el módulo presencial para algunos de ellos, así que vamos a estar todos juntos fuera de Lima reflexionando y discutiendo sobre cómo son los políticos que necesita el Perú. Mañana estaré transmitiendo el podcast desde el lugar donde estaremos, así que si me perciben más contento que lo habitual, sabrán que es porque me he encontrado con gente extraordinaria que desde distintos partidos políticos y espacios políticos quiere pues transformar para bien la política de nuestro país. Así que muchas gracias a aquellos de ustedes que saben de Recambio y han venido apoyando su trabajo con su aliento o mejor aún con sus donaciones. Si les interesa apoyar este proyecto, sus donaciones van directamente a cubrir los costos de alojamiento, comida y transporte para que podamos tener participantes de todo el país. En la página www.recambio.pe encuentran toda la información que necesitan si es que desean donar, pero si quieren hacer cualquier consulta no duden pues en escribirme. Ok, ahora sí voy con las noticias del frente político. La ex candidata presidencial Keiko Fujimori, principal investigada en el caso conocido como Cócteles, busca a través de un habeas corpus que ha llegado al Tribunal Constitucional a inicios de este mes por la vía de un recurso de agravio constitucional, la anulación de la acusación en su contra, del auto de enjuiciamiento en general, de todo lo que se ha avanzado hasta la fecha en este caso. Pero vamos en orden para explicarles bien. El habeas corpus se presentó originalmente contra el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien estuvo a cargo del control de la investigación preparatoria y quien declaró procedente el juicio oral contra Fujimori y como 40 personas más por el caso Cócteles. Fujimori es, según el Ministerio Público, responsable del presunto delito de lavado de activos, crimen organizado y otros por la presunta recepción de dinero ilegal de la empresa Odebrecht y de empresarios nacionales. Ella ha negado haber recibido dinero de Odebrecht y sí admite haber recibido dinero de otros empresarios, pero señala que eso no puede ser calificado como lavado de activos. Antes de que llegara al Tribunal Constitucional a inicios de julio, este habeas corpus había sido interpuesto por la lideresa de Fuerza Popular ante el Poder Judicial en febrero pasado. En primera instancia, el tercer juzgado constitucional de Lima lo declaró infundado, diciendo que lo que se estaba pidiendo era revisar lo que se estaba discutiendo en un caso en curso y que eso no le correspondía hacer a un juez constitucional. La apelación también fue rechazada en mayo de este año por la tercera Sala Constitucional de Lima, que además de coincidir con el juzgado de primera instancia, señaló que no se podía concluir que hubo afectación del derecho fundamental que protege el habeas corpus, que es el derecho a la libertad. Posteriormente, en junio, la ex candidata presentó un recurso de agravio constitucional con el objetivo de que el TC entrara a tallar en este caso. Esto ha alimentado la discusión de hasta qué punto Fujimori se siente más cómoda que este caso se vea en el TC que en el Poder Judicial, considerando que el TC fue elegido en su integridad por el Congreso actual, con la bancada de Fuerza Popular como bancada mayoritaria. Como siempre les digo, cuando se discute sobre la parcialidad o imparcialidad de un tribunal o de un juez, lo que tenemos que evaluar es, digamos, cómo sentencia y los argumentos legales que utilice para ver si está adecuadamente sustentada su posición o no. El principal argumento planteado por Fujimori en este habeas corpus es haber sido investigada, procesada y acusada por hechos que no constituyen delitos. A criterio de su defensa, esta sostiene que de un análisis de la Constitución y la evolución de la legislación penal nacional, los hechos imputados por la Fiscalía no se encontraban sancionadas como una modalidad de lavado de activos en el 2011 y en abril del 2016, sino que recién con el decreto legislativo 1249 de noviembre del 2016 esto se incorporó como delito. Esta es una discusión válida, como les he señalado varias veces, pero lo apropiado es que se discuta el caso Cócteles
o que se tenga esta discusión, digamos, en el caso Cocteles mismo, no en un habeas corpus, que es una garantía constitucional pensada en corregir una violación o una amenaza flagrante a la libertad de una persona. Seguir un proceso penal no puede ser calificado como tal, de modo que el habeas corpus no tiene asidero legal, en mi opinión, pero donde sí tiene un punto la defensa legal de Keiko Fujimori, y esto aplica también para el resto de coimputados en el caso Cocteles, a mi criterio, es que el juez Zúñiga, que hizo control de la acusación, debió haber desafiado, cuando menos, o corregido eventualmente, el hecho de que la Fiscalía esté imputando equivocadamente el delito de lavado de activos en este caso y seguir pues el proceso con los otros delitos imputados. Pero en fin, no ha sido así y vamos a tener juicio por años. Segunda noticia. Voy a entrar en algunos temas económicos que me han llamado la atención. He visto que ayer el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, dijo que no descarta que antes de final de año se pueda implementar un aumento del sueldo mínimo que actualmente asciende a 1.025 soles. En realidad fue antes el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, quien deslizó la posibilidad de un nuevo aumento de la remuneración mínima vital. Él opinó el día previo que la recuperación que ha mostrado la economía peruana en los últimos meses genera las condiciones necesarias para que se pueda debatir este tema en el Consejo Nacional del Trabajo. Esta última institución, recordemos, es un espacio tripartito en el que se reúnen los sindicatos que representan a los trabajadores, los gremios de empresas, empleadoras y el Estado a través del Ministerio de Trabajo, y su objetivo es que decisiones como el nivel del sueldo mínimo se tomen luego de alcanzar un consenso entre las partes sobre la base de criterios técnicos. Sin embargo, como ha reconocido Maurate, es difícil que se logren consensos por cómo se han venido dando las cosas recientemente en el Consejo Nacional del Trabajo, que ha ido debilitándose por el manejo populista de estos temas, diría yo. El problema es que casi todos los gobiernos recientes han decidido aprobar aumentos del sueldo mínimo por decreto y usualmente en momentos en los que el presidente de turno buscaba pues incrementar su popularidad. Sin que haya justificación económica para ello. El riesgo que se corre con esto es que los incrementos de la remuneración mínima vital hacen más costoso para las micro y pequeñas empresas mantener a sus empleados en la formalidad y por lo tanto pueden crear más daño que beneficios para los trabajadores más vulnerables. Es el momento entonces para incrementar el sueldo mínimo, como explica Ale Costa, si solo miramos el crecimiento de la economía por encima del 5% en abril y mayo, podríamos pensar que sí, que la reactivación ya se está concretando. Sin embargo, si miramos las cifras por sectores, veremos que la mayor parte de esta recuperación se da por las actividades que el año pasado fueron duramente golpeadas por fenómenos climáticos como el agro y la pesca, y que aún falta que el resto de sectores recobre dinamismo. Ok, tercera noticia, vamos a hablar de un caso de hacking en el Estado peruano que ha dejado muy preocupados a muchos, y me incluyo aquí. Unos ciberdelincuentes hackearon la base de datos de las concesiones mineras del Perú y ahora le están exigiendo el pago de un rescate al Estado. ¿Qué pasó? El domingo pasado, los servidores del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, el INGEMET, fueron capturados por piratas informáticos que han amenazado con borrar toda la información si es que no les dan lo que piden. ¿Por qué es esto grave? Pues porque entre la información secuestrada se encuentra el catastro minero en línea y el portal de petitorios mineros, que es el lugar donde se tramitan todas las concesiones mineras en el Perú. Es como si hubieran tomado de rehén al sistema que permite asignar derechos en el sector minero. Sobre lo primero, en una entrevista con el diario El Comercio, Javier Aguilar, especialista senior en minería, energía e industrias extractivas del Banco Mundial, señaló que el catastro minero ha sido la piedra angular para el desarrollo de la minería moderna en el Perú. De ahí pues su importancia. Y sobre el portal de petitorios mineros, su hackeo significa que todos los trámites para el otorgamiento de nuevas concesiones mineras han quedado paralizados, es decir, desde el domingo no se están procesando ni admitiendo nuevas solicitudes. Esto, además de la gravedad del hackeo, le pone freno pues a una actividad como la minera que requiere, o la economía peruana requiere pues que se reactive de manera vigorosa y que se empiecen a canalizar más inversiones hacia ese sector. De cara al público, inicialmente el INGEMET emitió un comunicado informando sobre la paralización en sus servicios, pero no reveló el motivo detrás. Recién revelaría la magnitud de la crisis días después en otro comunicado publicado en sus redes sociales. Ahí señalaron que el hecho ya fue elevado a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, la DIVINDAT de la policía, que ya está investigando. Además, INGEMET aseguró que logró resguardar el 100% de la integridad
de la información minera y geológica del país y que ésta no se encuentra en riesgo. Imagínense si se hubiese perdido esa información. En fin, esperemos que esta situación se pueda resolver pronto y que se pongan los candados correctos, sobre todo digamos, en esta área digital, para que no se repita un hackeo de este tipo en el futuro. Cuarta noticia viene del Frente Internacional. La Casa Blanca informó ayer, miércoles, que el presidente estadounidense Joe Biden ha dado positivo al COVID-19 luego de un evento celebrado en la ciudad de Las Vegas. De acuerdo con la información proporcionada por la oficina de prensa de la presidencia estadounidense, Joe Biden recibió de inmediato la primera dosis del antiviral Paxlovid y se trasladó luego a su casa de Rehoboth Beach, Delaware, donde se encuentra en aislamiento. Antes de abordar el avión presidencial, Biden se dirigió a los periodistas y dijo, esta es una cita textual, "Me siento bien", mientras levantaba el pulgar de la mano. Antes del primero de varios eventos programados en Las Vegas, el presidente tenía algunos problemas respiratorios, rinorrea y tos con malestar general, según explicó una nota médica compartida con los medios, razón por la cual se realizó el test de COVID. La portavoz de la Casa Blanca ha calificado los síntomas como leves. Todo esto ocurre mientras continúan y crecen los cuestionamientos al interior del Partido Demócrata sobre la candidatura a la presidencia o a la reelección, mejor dicho, de Biden, quien en las semanas posteriores a un desastroso desempeño en el debate contra el candidato republicano Donald Trump ha sido conminado a renunciar por diversas autoridades de su propio partido. El último oficial demócrata en pedir la renuncia de Biden, quien a juicio de sus críticos no cuenta ya con la fortaleza y la salud suficientes para gobernar el país debido a su avanzada edad, es el congresista Adam Schiff, miembro de la Cámara de Representantes por el estado de California. A través de un comunicado, Schiff postula al Senado en las próximas, Schiff, que es alguien que está postulando, digamos, a senador en las próximas elecciones, refirió que si bien la decisión de retirarse de la campaña le corresponde únicamente al presidente Biden, creo que es tiempo de que pase la antorcha, es así como asegurará su legado de liderazgo y permitir que derrotemos a Donald Trump en los próximos comicios. Quinta noticia, y que viene con una reflexión especial para finalizar el podcast de hoy, el jugador de la selección argentina de fútbol, Enzo Fernández, se ha visto envuelto en un escándalo por transmitir en vivo en sus redes sociales un video con sus compañeros de selección en el bus después de ganar la Copa América, entonando un cántico en el que se burlaban de que los jugadores de la selección francesa, su rival en la final del Mundial del 2022, no fuesen, entre comillas, franceses, sino de familias provenientes de países africanos. Fernández fue inmediatamente criticado, incluso por jugadores de su propio club, el Chelsea de la Premier League, como el francés Wesley Fofana, calificando su publicación como una muestra de, entre comillas, racismo desinhibido. La Federación Francesa de Fútbol también ha considerado racista lo publicado por Fernández y en su club le han iniciado acciones disciplinarias. El jugador argentino ha pedido disculpas públicas reconociendo que el lenguaje del cántico es ofensivo, que él está en contra de la discriminación y que lo escuchado no refleja sus creencias o su carácter. Igual han salido muchos hinchas de su país a decir que Fernández no es racista, que este tipo de cánticos son propios de la rivalidad del fútbol, que la gente no se puede molestar simplemente porque se diga la verdad, que en Argentina sí hay racismo, pero no es igual al racismo que se ve en países europeos o en Estados Unidos, etc. También hemos visto ayer que la oficina de la presidencia argentina, la oficina de Javier Milei, emitió un comunicado en X respaldando el equipo y despidiendo al subsecretario de Deportes argentino que sugirió que la selección debía disculparse por este cántico. ¿Qué podemos sacar como reflexión de este incidente? ¿Hubo o no racismo en ese cántico? Como siempre, este tipo de discusiones admite pues márgenes de discusión y es bueno escuchar los argumentos de fondo para entender las posiciones. En esa línea comparto aquí algunas ideas para alimentar pues este debate. Cuando en el fútbol sudamericano los hinchas critican a los países europeos que tienen jugadores cuyas familias provienen de sus ex colonias, lo que podría estar aquí en el trasfondo es una suerte de entendimiento de que eso es como, entre comillas, hacer trampa, como si no contentos con el talento que tienen en sus países, estuvieran buscando, entre comillas, robarse o apropiarse del talento de otras naciones. Quienes verbalizan esto pueden sentir que no es fruto del racismo, que no tiene nada que ver con él, que dirían lo mismo si los jugadores, entre comillas, apropiados fuesen, digamos, caucásicos.
Pero hay que ponerse en los zapatos de quien está del otro lado, escucha un cántico como este y se siente directamente aludido por él. Empecemos diciendo algo sobre el contexto. En países europeos como Francia está habiendo un resurgimiento de movimientos o incluso partidos políticos con visiones xenofóbicas o racistas que están desafiando lo que significa, entre comillas, ser francés, como si algunos franceses no fuesen bienvenidos en su propio país. Todo el tema del colonialismo francés, además, y sus excesos es algo muy delicado en sí mismo, lo que debería llevarnos a ser más cuidadosos con lo que uno dice al respecto. Veo, por ejemplo, que algunos hinchas argentinos están diciendo que, debido a que Francia tiene un pasado colonialista muy cuestionable, que es verdad, entonces, ¿de qué se van a quejar por este tipo de cánticos? Si tienen, digamos, rabo de paja. Aquí siempre hay que tener cuidado con este tipo de razonamientos de que un mal justifica otro mal. Por lo mismo, no porque los hinchas o jugadores franceses hayan tenido expresiones denigrantes del fútbol sudamericano o que lo hayan menospreciado, como hizo Kylian Mbappé, justifica responder en peores términos. En realidad quisiera que nos centremos en las personas que se han sentido ofendidas por este cántico, incluidos los compañeros de club de Enzo Fernández, para tratar de entender qué exactamente es lo que los ha agraviado. Lo que ha ofendido, me parece, no es que se diga que tal o cual jugador tiene ascendencia angolesa, camerunesa o lo que fuere, sino que se diga que no son franceses. Un tercero es quien está juzgando aquí quién puede considerarse francés y quién no, y el criterio que utiliza es uno que parece dirigido a jugadores negros de ascendencia africana. Más allá de las leyes que determinan la nacionalidad en cada país, el sentido de pertenencia a una nación, que es más emocional, es algo que como terceros no podemos juzgar. No hay que olvidar que estamos hablando de personas, no de mercancía, de seres que tienen agencia y que han decidido reconocerse identitariamente con una determinada nacionalidad. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar que alguien decida, ojo con el término decida, jugar por la selección de tal o cual país en función de la nacionalidad que reivindique para sí? Los hinchas peruanos no apreciamos acaso que Gianluca Lapadula haya decidido jugar por el Perú, como lo hicieron antes Julio César Valerio o Yuliño. Como ustedes saben, yo creo como liberal en la libre movilidad de personas, así que el que alguien pueda no haber nacido en un territorio, pero decida nacionalizarse de ese país o jugar por su selección, es algo que debemos ver como un honor, pero que está dentro de la libertad de esa persona. Argumentar lo contrario es como si estuviéramos diciendo que a mí no me parece que un jugador cuya familia es o tiene ascendencia angoleña, camerunés o la que fuere, pueda sentirse francés. ¿Quién soy yo para decir algo así? Eso es profundamente ofensivo para el que se siente francés y le están diciendo que no lo es. Y es peor si lo que se da a entender entre líneas es que este es un fenómeno que tiene que ver exclusivamente con jugadores que no son blancos, como si a un jugador negro, entre comillas, no le correspondiese estar en una selección francesa. Ahí está el subtono, digamos, que se percibe como racista. Repito, para un jugador que evidentemente se da por aludido, como Wesley Fofana, es perfectamente lógico leer esto como si fuese una manifestación de racismo. Y puede, como decía yo al inicio, que el razonamiento de quien hizo ese comentario o ese cántico no haya ido por ahí, pero si bien las intenciones no son irrelevantes y creo que pueden atenuar una situación de agravio, si se muestra que no hubo finalidad de ofender, sí es importante entender que las personas debemos hacernos responsables por lo que decimos. Y ese cántico que entonaron los jugadores de la selección argentina, no importa cuánta rivalidad tuviesen con los franceses, era y es un cántico que se iba a recibir como cargado de racismo. Si uno no es o no cree ser racista y le dicen que lo que está diciendo sí se entiende como tal, pues entonces hay que escuchar con el doble o el triple de esfuerzo, porque podría tratarse de un punto ciego que le impide a uno entender que algo que está diciendo, no importa la intención, está siendo ofensivo para alguien más. Ustedes saben que yo soy muy crítico de la llamada cultura de la cancelación y sí creo que hay situaciones en las que personas se dan por ofendidas solamente porque quieren censurar a quienes tienen opiniones distintas. Pero no todas las situaciones son así. Algunas veces, como esta, yo diría, sí hay un agravio real que merece ser reconocido y enmendado. Escuchar, entender y disculparse. Eso es lo que le ha tocado hacer a Enzo Fernández esta semana, aunque no fue él el único que cantó, hay que decir. Ojalá sea genuina la enmienda y nos sirva a todos para reflexionar. Que viva el fútbol, siempre, pero sin racismo, ni del tipo que es consciente, que por supuesto es el peor de todos, pero tampoco del tipo que es inconsciente, que igual puede causar mucho dolor. Ok, eso es todo por hoy, que tengan un buen día, un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Man Group, que estén muy bien y ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.